Transmite desde la ciudad de Guatemala, Radio Peniel, en www.penielguatemala.com, la señal de Dios. Voz oficial del Ministerio, Centro Evangelístico, Fe, Esperanza y Amor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Radio Peniel, la señal de Dios. La señal de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identifica. Descubramos juntas el valor de nuestra redención. A partir de este momento da inicio el programa Mujer Redimida con Norma de Galicia. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como Reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Gracias a Dios estamos un día más saludándoles desde los estudios de Radio Peniel, desde cabina central aquí en el 5º nivel de Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Estamos muy contentas de poder estar nuevamente con ustedes. Damos gracias a Dios por poder estar y poder compartir con ustedes la palabra de Dios, porque es bueno que estudiemos la palabra de Dios, es bueno que nos enriquezcamos, ¿verdad?, con esa palabra bendita para poder ser de bendición para otras personas, y no solo por lo que sabemos de la palabra, sino por lo que practicamos de ella. Se trata de practicar la palabra del Señor, hacer lo que ahí dice y que cada paso que demos sea conforme a esas indicaciones que el Señor nos ha dado en su palabra, que esas indicaciones que el Señor nos ha dado sean para que nosotros tengamos una mejor vida en abundancia, dice la palabra, ¿verdad? Y yo creo que el Señor eso es lo que quiere, que vivamos de una mejor manera y que testifiquemos de la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Así es que yo les invito a que el día de hoy ustedes puedan compartir con alguien el link de la radio. Es www.penielguatemala.com, o pueden compartir la aplicación, decirle a la gente, mire, baje la aplicación de la radio. Va a ser de bendición para su vida lo que usted pueda escuchar en Radio Peniel. También pueden escribirnos al 502 41 14 34 30. 502 41 14 34 30. Ahí pueden enviarnos sus saludos, sus mensajes, y nos pueden bendecir, saludar, decir de dónde nos están escuchando, para que les demos también un saludito y les enviamos un abrazo desde acá de la ciudad de Guatemala. Amén. Buenos días, que el Señor bendiga sus vidas. Ahí pues es importante también que se comuniquen con nosotros, cuéntenos cómo escuchan el programa, de dónde, y ahí si hay temas también que quieran de referencia, compartirnos, pues también es aceptable, porque así aprendemos todos y pues ahí vamos conociendo un poco más la voluntad de nuestro buen Dios, que Él lo ha dejado todo ahí impregnado en su palabra, y pues nosotros nos queda leer,
conocerle más y aprender también, porque indudablemente el Señor quiere que cada uno de nosotros conozcamos más de Él y ha dejado su palabra preciosa para poder enseñarnos, para poder guiarnos y para que le conozcamos cada vez más. Pero muchas veces nosotros pues no ponemos ese esfuerzo y no le buscamos, y entonces a veces creemos que hay situaciones que suceden y decimos, es que Dios no me ama, es que Dios no hace las cosas como dice, y no es verdad. El Señor nos ama con un amor profundo y anhela que cada uno de nosotros tengamos esa comunión con el Padre y que podamos conocerle cada vez más. Depende de nosotros y en su voluntad está también que nosotros le busquemos día a día. Así que los animamos a ustedes que nos escuchan ahí a través de la radio, a través de las redes sociales, a que busquen más del Señor, a que busquemos y conozcamos más su palabra, y ahí vamos a encontrar palabras vivas, vamos a encontrar ahí consejos verdaderos para tener una vida mejor en esta tierra. Y bueno, acompáñenos en estos estudios preciosos que el Señor nos está permitiendo hacer y poder conocer un poco más a nuestro buen Dios. Estamos hablando sobre las mujeres de la Biblia. Eso no quiere decir que solo mujeres nos escuchen, ¿verdad? Y que solo para ellas pueda ser la edificación. No, esto es para hombres y mujeres, porque aprendemos de todo un poquito ahí, como el Señor deja cada historia. Yo me admiro cada vez que vamos profundizando un poco más de cómo el Señor permite que los sucesos se queden impregnados en su palabra, y cuando los leemos y los vamos comprendiendo y entendiendo, vamos viendo realmente cómo Dios es bueno, es misericordioso, y cómo Él quiere que nosotros tengamos una vida de bien en esta tierra. Y por eso ha dejado ahí cada enseñanza, cada historia, para que también nosotros aprendamos a poder seguir los pasos que Él quiere que demos en esta tierra, ¿verdad, Normita? Amén, así es. El Señor quiere que nosotros practiquemos o que saquemos lo mejor, ¿verdad? De la palabra, y que podamos nosotros agarrar las mejores lecciones de todo lo que Él nos ha dejado ahí escrito. Así es que hoy hablamos de Rebeca, como dijo ya Almita. Estamos hablando de varias mujeres de la Biblia, pero hoy vamos a tomar la vida de Rebeca para ver qué Dios nos quiere enseñar por medio de la vida de ella, ¿verdad? Rebeca, ella tiene un comienzo extraordinario. Su debut es como una princesa hermosa, ¿verdad? Allá en las tierras desérticas de cerca de Canaán, Abraham manda a su siervo Eliezer a traer a una novia para su hijo, pero él no quería que fuera una cananita, una de los pueblos que habitaban por ahí cerca, sino él le hizo prometer a su siervo que fuera a su tierra a traer a una mujer de su parentela. Entonces hay un ritual ahí de poner su mano derecha sobre el muslo para prometer que así lo iba a hacer, que no iba a ir a traer una mujer de cualquier parte de la tierra, sino específicamente de la tierra de donde él venía. Él quería que fuera de su parentela. Creo que porque ya conocía de dónde venían, él no quería desviarse del propósito que el Señor tenía de mezclarse con tribus o con pueblos que no fueran de su misma creencia. Y él sabía que si iba a su tierra, él iba a encontrar una persona que fuera con temor de Dios. Yo creo que Abraham muy sabiamente hace esto, puesto que Eliezer va, porque es larga la historia ahí, desde el capítulo 24 en adelante, casi llega al 26 la historia ahí. Bueno, mucho más, pero ahí la historia en sí de cómo
cómo sale Rebeca a la luz de la palabra, es ahí a partir del 24, y entonces Eliezer le jura a su amo que va a ir a la casa de su padre, a la tierra de su parentela, a conseguir una mujer para Isaac. Y el criado es algo bien importante, porque el criado era el más viejo de sus criados. Era como su hermano, podríamos decir, ¿verdad? Él le tenía toda su confianza y va hacia la tierra de donde venía Abraham, y va orando en el camino. Un hombre que también tenía temor de Dios, porque va en el camino, dice que toma varios camellos. Me imagino que algunos hombres, o si no, algún otro iba acompañándole en el camino, y toma esos camellos y regalos, dice muchos regalos, para poder dárselos como una dote a la familia de esta muchacha a la que iba a ir a traer para el hijo de su amo, ¿verdad? Entonces llega a aquel lugar y dice que llega a la casa de ay, se me perdió el nombre, de Nacor, si no estoy mal, y él era hijo del hermano de Abraham, de Betuel, y este hombre tenía una hija, dice, hermosa, y sabemos que la Biblia no exagera las cosas. La Biblia dice las cosas tal como son. Cuando la Biblia dice que es hermosa, es porque era hermosa. Entonces yo siento que esta mujer era una mujer digamos deseable para cualquier príncipe, para cualquier hombre de abolengo, para cualquier hombre cualquier hijo de un hombre adinerado, porque ella era hermosa, ella era llena de gracia, y iba Eliezer orando por el camino: Señor, que la persona que yo encuentre, él pidió una cualidad muy especial, que fuera servicial, que fuera humilde. Cuando alguien tiene el don de servicio es porque hay humildad en su corazón. Entonces él quería encontrarse una persona que fuera humilde, y se va por el camino orándole al Señor, pidiéndole ciertas señales, ¿verdad? Y esas señales debían cumplirse en esa mujer. Él le pide al Señor que cuando él llegue cerca de un pozo, que se encuentre a una doncella, dice que cuando yo le pida de beber me dé. Pero no se quedó ahí, sino que dijo que ella misma me ofrezca que también a mis camellos les va a dar de beber. Estaba leyendo que los camellos, cuando caminan largas cantidades de kilómetros y van a beber a algún lugar, cada camello puede beberse hasta 20 galones de agua. Más o menos son 75 litros de agua. Y ella cuando llega le ofrece que le va a dar de beber a sus camellos. Y me llama la atención porque dice que agarró, no sé si 8 o 6 camellos, ahorita no recuerdo muy bien, pero eran bastantes camellos. O sea, cuánta agua tenía que sacar ella para poder darle de beber a esos camellos. Allí él se da cuenta del don de servicio que esta muchacha tiene.
ella no dijo, ay, me voy a cansar, ay, que mire él cómo saca el agua, ¿verdad? Ahí está el pozo y que la saque como pueda. No, ella le dijo, yo te doy de beber, Señor, bebe, le baja el cántaro, le da de beber en las manos. Me imagino que no llevaba algún recipiente, pero en sus manos le derrama el agua y le dice, le voy a dar de beber a tus camellos también. Y le saca, yo no sé qué cantidad de agua, empieza a echar agua en la pileta donde los camellos bebían y así es como él se da cuenta que esta mujer cumple los requerimientos y Dios le da la señal que ella era, porque él venía pidiendo esas señales en esa doncella y Dios le da la señal de eso, ¿verdad, Almita? Amén. Ahí es bien interesante porque vemos como las características de esta mujer que dice la Biblia y que era muy hermosa, dice en otras versiones, no tenía como ese atributo como para sentirse mejor o exaltarse a sí misma, y realmente nos denota mucho la humildad de cómo ella trabajó para poder darle de beber a estos camellos, que eran 10 camellos, Normita, y tú te imaginas camellos, la cantidad de agua que ella tuvo que sacar de ese pozo para poder saciar la sed de esos animales, ¿verdad? Y entonces el Señor nos muestra ahí esa cualidad tan preciosa de ella, que a pesar de ser hermosa, como lo dice la palabra, no lo descartó como para no trabajar y para no mostrarse humilde ante un extranjero que al final pues si lo piensas, ella pudo haber desconfiado o pudo haber dicho viene sucio. Recordemos que él había caminado alrededor de, creo que también eran como unos 900 kilómetros lo que él había caminado para poder llegar a ese lugar, y seguramente iba con mucha tierra. Recordemos un lugar desértico, no creo que su olor haya sido muy agradable, seguramente lleva varios días en camino, y ella pues se muestra humilde, se muestra servicial, se muestra agraciada delante de él y le ayuda, ¿verdad? Y entonces vemos esas cualidades tan preciosas, que a pesar de que ella, pues siendo una mujer preciosa, no le importaba eso. Se notaba que era una mujer trabajadora, ¿verdad? Porque ella decía que iba a sacar el agua al pozo, ¿verdad? Y seguramente llevaba esa agua para su casa posterior. Y bueno, esta historia me llama mucho la atención porque es muy completa. Y nos habla ahí de cómo el siervo, pues cuando ve estas cualidades, él sabe que esa es la señal que le había pedido a nuestro Dios para poder saber si era la mujer correcta para el hijo de su amo, de su señor, que era Abraham, ¿verdad? Y él había sido juramentado, había sido alguien que había jurado fidelidad a su señor, y estaba con ese deseo de hacer las cosas bien, y encuentra a esta mujer servicial, a esta mujer que cumple con lo que él había pedido. Pero también es bien importante la oración, cómo él se dirige al Señor y le pide al Señor que le dé esas señales, y pues el Señor lo cumple al ver a Rebeca haciendo este tipo de situaciones, y pues ahí él la recompensa, le da un arete, un colgante, dice la palabra, y pues después le pregunta quiénes son sus parientes, y ya ella viene y le dice pues que también son familiares ahí de Abraham, y pues entonces ella los dirige a su casa. Y ahí pues se da una conversación muy especial entre el papá, el hermano, entre la mamá, y ahí directamente él dice, yo quiero a esta señorita para que se case con el hijo de mi señor. Y entonces pues algo bien importante también es que era una mujer muy decidida, porque cuando se está hablando sobre el acuerdo para poder darla en matrimonio, viene la mamá y dice, pero por favor déjenla una semana o un tiempo prudencial para que podamos despedirla y que podamos
tenerla por última vez, ¿verdad? Porque ellos sabían que iba a una tierra lejana y que seguramente tal vez ya no la iban a volver a ver. Y bueno, el siervo dice, pero es que yo necesito llevármela ya, ¿verdad? Porque él sabía la importancia de llevarse a la esposa para el hijo de su señor. Y entonces viene y dice, bueno, que ella decida a ver si se quiere ir o no. Y vemos ahí una decisión bien asertiva. Bien puntual. Sí, ella dice, sí, yo me voy. Y a raíz de esa decisión, pues, vemos cómo se va dando la historia. Ella se despide, se va en camino para encontrar a su amado, ¿verdad? Y también, pues, vemos esa cualidad tan especial, tan asertiva, tan decidida. Y yo creo que no cabe duda que ella tenía confianza y ella sabía que esto era un plan de Dios. Ella seguramente era una mujer también de oración. Y bueno, eso lo pienso yo, ¿verdad? Porque la Biblia no lo dice, pero yo pienso que ella sí tenía una relación con Dios para poder tener esta forma de ser, su humildad, su esfuerzo, su trabajo, su forma de tomar decisiones. Yo creo que ella tenía pues al menos una vida de oración, o conocía al Dios de Abraham también, ¿verdad? O lo había escuchado. Y entonces vemos que ella tiene una dependencia absoluta del Señor en ese entonces cuando decide irse. Y pues cuenta la historia, ¿verdad? Que cuando llega al lugar y ve a quien era destinado a ser su esposo, pues dice que lo ve y hay ahí una figura ahí de amor a primera vista, ¿verdad? Digamos. Y es como bien romántica esta parte de la Biblia, una historia que a todas nos gusta, como digamos que tiene un final feliz, si quisiéramos ver ese como el final de la historia. Pero ella viene, se encuentra con él y se enamora uno al otro, y pues ahí vemos cómo los planes del Señor se van cumpliendo, ¿verdad? Amén, así es. Fue algo especial porque vemos cómo el Señor conectó todo, ¿verdad? Conecta el deseo de Abraham de buscarle esposa a su hijo. ¿Por qué? Porque en este tiempo ya Sara había muerto. Y él también estaba por morir. Él era ya anciano y él no quería dejar a su hijo sin dejarlo ya establecido y sin estar seguro de que iba a ser una mujer que verdaderamente siguiera el propósito. Abraham estaba muy claro de que Dios le había dado una promesa y esa promesa iba a ser cumplida, pero que también ellos se tenían que encaminar en el camino hacia ese propósito que el Señor le había dado. Yo creo que esa es una lección muy importante para cada una de nosotras y para cada uno de los oyentes, porque el Señor nos da un propósito a nosotros y nosotros tenemos que preocuparnos por caminar y encaminar a nuestra descendencia hacia ese propósito. El Señor quiere que tengamos vida en abundancia, quiere que vayamos y busquemos el reino de Dios por sobre todas las cosas, y Él nos va a dar una vida eterna, y no solo a nosotros, sino Él, cuando te mira a ti, mira una generación, no una, sino muchas generaciones atrás de ti, porque Él cumple su promesa y dice que el mal que alguien haga será sobre la tercera y cuarta generación. Y el bien, el que buscare al Señor, dice que lo bendecirá hasta 1000 generaciones. Entonces, yo creo que alguien antes de nosotros tuvo que hacer algo bueno, ¿verdad? Porque nosotros somos parte de esa, todavía tomamos esa bendición que el Señor le da a sus hijos de ser benditos, no solo nosotros, sino hasta 1000 generaciones, ¿verdad? De los que hagan el bien. Entonces yo creo que Abraham estaba muy claro en ese propósito que el Señor le había platicado. El Señor le dijo: yo quiero sacarte de tu tierra y de tu parentela
para crear de ti una nación grande, no la podrás contar. Lo saca ahí afuera y le dice, cuenta las estrellas del cielo a ver si puedes. Y Abraham se da cuenta de que no puede contar las estrellas de los cielos, cuenta la arena del mar, entonces a ver si puedes, no la puede contar tampoco. Así será tu descendencia. Entonces él está convencido de que hay un propósito especial y el Señor le dice, quiero hacerme una nación mía, una familia mía especial, y yo quiero que tú seas el precursor de esto, el patriarca, el primero, ¿verdad? De ti van a salir todas estas personas que yo voy a hacer que sean especiales. Y desde ahí vemos que Abraham lucha por el propósito que el Señor tenía para su vida y la vida de su descendencia, que ahora vemos que es el pueblo de Israel, y nosotros el pueblo de Israel espiritual, ¿verdad? Que ahora venimos a ser hijos de Abraham espiritualmente, porque el Señor nos ha injertado, dice, en el olivo original. Nosotros que éramos olivo silvestre, nos injertan el olivo original para que nosotros ahora seamos parte de esta nación santa. Los israelitas no aceptan esto porque ellos no creen en todo este proceso espiritual que menciona la Biblia. Ellos no quieren que nadie más sea parte de ese pueblo, pero aunque ellos no quieran, nosotros como hijos de Dios somos parte de ese pueblo y lo somos porque hemos sido adoptados, dice, por el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él es nuestro hermano mayor y nos hizo tener gracia para ser adoptados por el Padre y ser parte de esta gran familia, de este gran pueblo que el Señor se hizo a partir de Abraham. Entonces Abraham, me llama mucho la atención que él lucha para que ese propósito sea cumplido, para que ese pueblo sea formado y va en el mismo sentir del Señor, ¿verdad? Ve, le dice a su siervo, búscale una mujer a mi hijo, esa mujer va a ser de bendición. Y Eleazar le dice, ¿y qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo? Yo tengo que llevar a tu hijo allá. No, cuídate de que no regrese mi hijo a aquel lugar, porque ya Dios nos sacó de allá y ahora él ya no puede regresar a ese lugar. La mujer tiene que venir a este lugar. Entonces eran muchas condiciones que cumplir y Rebeca llena todos estos requerimientos. Y como tú decías, Almita, le preguntan a ella, ¿irás tú con este varón? Porque por ahí vemos a un Labán que era medio interesado, ¿verdad? No medio, sino bastante interesado. Y cuando ve el pendiente y las pulseras de puro oro que le regala Eliezer a Rebeca, él se le abren los ojos y pasa adelante, tú eres bienvenido a nuestra casa, ¿verdad? Porque ya vio que traía buenos presentes y dice que le termina de dar presentes, la llena de regalos a Rebeca. Eliezer le da todos los regalos que Abraham había enviado y le da todavía regalos a la madre y al hermano de ella, para pagar la dote. Antes así era el negocio, ¿verdad? Se pagaba una dote, no, era como que si compraban a la chica, ¿verdad? Pero esa era la costumbre de antes. Y entonces dice que bendijeron a Rebeca y le dijo, me imagino que Labán, hermana nuestra, sé madre de millares y millares, y posean tus descendientes la puerta de
sus enemigos. Y vemos ahora cómo se cumple todo eso, ¿verdad? El pueblo de Israel vence a sus enemigos, sí o sí, aunque hayan algunas bajas ahí del ejército de Israel, siempre vemos que el pueblo de Israel, para la gloria de Dios, vence a sus enemigos y se cumple esta bendición que le da la familia de Rebeca, que sea madre de millares y que posean sus descendientes siempre la puerta de sus enemigos. Y ahora lo vemos ahorita mismo con la guerra que hay entre los palestinos y Irán y todos los que se vienen en contra de Israel, ¿verdad? Y vemos cómo sus enemigos han sido entregados en sus manos, ¿verdad, Almita? Amén, así es. No cabe duda que el Señor tenía control de cada una de las situaciones y como hemos visto en las historias anteriores, el Señor siempre nos refleja en cada situación la sombra de lo que venía a ejecutarse con nuestro Señor Jesucristo y todo lo por venir y lo que hoy estamos viviendo. Así que cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta de lo maravilloso que es que el Señor nos ha dejado impregnado en cada palabra, en cada frase, su plan para con nosotros, la humanidad, y cómo Él tenía todo en control, a pesar de las decisiones ahí que se daban a veces y que de alguna manera, digamos, podrían haber desviado el plan de Dios. El Señor es perfecto, Él tenía todo en control. Entonces aquí pues en esta situación vemos en Rebeca unos ejemplos muy, muy bonitos y también nos enseñan algo sobre la mujer virtuosa, ¿verdad? Porque realmente vemos cada una de sus características tan definidas y tan especiales, como el Señor las deja establecidas ahí en la palabra, y pues claro, es para enseñanza nuestra, para nuestras hijas, para las mujeres que están solteras, para las que estamos casadas, y también para aquellos hombres que en algún momento están buscando una esposa. Pues también hay un plan de Dios ahí para cada uno, y qué importante es poder tener esta integridad de pensamientos y de conocimientos de la palabra, y poder ir a ella para poder también ser guiados, inclusive para la toma de decisión de quién va a casarse con nosotros y va a vivir con nosotros en esta tierra hasta el final, porque el matrimonio es uno nada más y es una vez en la vida. No podemos estar ahí casándonos a cada rato y con cualquier persona, ¿verdad? Pero ahí me llama la atención eso, porque en Proverbios 31 y versículos entre el 17 y el 25 hay alguna forma de las mujeres virtuosas, y nos da unas características y dice: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, y también dice: fuerza y honor son su vestido. Y entonces vemos cómo esto se refleja en la vida de Rebeca. Vemos que era una mujer pura, pues ella fue casta hasta el matrimonio. Era una mujer trabajadora, porque ella no estaba buscando un esposo o estaba viendo quién la sacara ahí de la familia para poder tener una vida mejor o qué sé yo. Ella estaba trabajando, estaba sirviendo a su familia, y allí el Señor la encontró, ahí el Señor la tenía apartada para posteriormente pues encontrarse con su amado, ¿verdad? Eso nos habla algo muy importante, y viene a mí un ejemplo sobre algo que acaba de pasar, sobre un testimonio de una persona que él es hijo de pastora, y dice: mamá, yo necesito casarme con alguien que me ayude a buscar del Señor. Yo sirvo en la iglesia, pero yo sé que si me caso con una persona que no esté en la misma sintonía y que no esté buscando de Dios, yo no voy a poder mantenerme. Y ese era el deseo de este hijo, y en uno de los viajes misioneros que se daba con sus papás, pues viene y encuentra a una mujer sirviendo en un ministerio con niños, y veía a esta persona cómo buscaba al Señor, y en ese momento él le dice a su mamá: mamá, esta es la persona. Y se da la comunicación. Hablaban idiomas diferentes, no se podían comunicar tan bien, pero él en su corazón, desde que vio a esta señorita sirviendo al Señor y buscando del Señor, no buscando novio, sino buscando al Señor, él dice: esta es la persona que yo quiero para mi vida, la que me va a ayudar a tener esa integridad y búsqueda del Señor para mí.
Y pues se da la historia, se conocen, se hacen novios y pues ya en poco tiempo se van a casar, pero vemos que cuando de verdad nuestro enfoque está en el Señor tiene control de todo, inclusive de la persona que va a ser nuestra pareja en esta tierra. Y entonces vemos cómo se refleja en esta historia esa mujer que trabajaba duro para su familia y que cuando ella menos lo esperaba, en un acto de humildad y de servicio, encuentra a aquel que la llevaba a casarse con el hombre que iba a ser su esposo. Y vemos que esto pues es muy importante hoy en día. Muchas veces en estos tiempos hay mucha gente que no quiere casarse, hay mucha gente que solo prefiere estar buscando compañía o que se va mucho al tema físico. Y vemos que en este caso Rebeca era una mujer muy hermosa. Pero Eleazar no se guió por lo físico. Él había hecho una oración previa y el Señor le muestra ahí las cualidades que le había pedido, y eso también nos enseña a nosotros como aquellos que están solteros, que están escuchando y que quieren tener una esposa, un esposo, la importancia de la oración y de la búsqueda del Señor antes de buscar a nuestro esposo y a nuestra esposa, porque si nosotros ponemos eso en manos del Señor, les aseguro que el Señor toma eso que ustedes quieren, porque Él conoce nuestros corazones a la perfección, y va a poner frente a ustedes a la persona indicada con esas cualidades que ustedes desean, pero aún mejoradas, porque el Señor todo lo hace perfecto. Y entonces cuando nuestro deseo está primeramente en buscar el reino de los cielos, vemos inclusive en nuestra pareja y en nuestra vida personal cómo Él se encarga de agregar y de dar esa añadidura para que en nuestra vida todo vaya mejor, todo vaya bien. Y claro, en el matrimonio siempre van a haber algunos inconvenientes. Yo creo que esto es importante, también ayuda a que el matrimonio cada vez sea más fuerte, porque también nos ayuda a buscar del Señor en unidad. Pero vemos cómo el Señor en este caso pues nos enseña a una mujer soltera que no estaba buscando un esposo, pero que estaba dedicada al servicio y al trabajo, y que allí la gracia del Señor está puesta en ella también para responder la oración de Eleazar. Nos dice que era una mujer muy hospitalaria, porque pues ella, cuando él viene y le pregunta quién es y quién es su familia, ella viene inmediatamente y le muestra quién es su familia, y le dice que allí también pueden darle hospedaje para él y para sus animales. O sea, vemos cómo todo lo que Eleazar había pedido en oración se va cumpliendo paso a paso para entender y conocer a esa mujer que él llevaría para que se casara con Isaac. Y entonces vemos allí en Génesis 24 pues se relata toda esta historia, y cómo pues al final de este capítulo llega a Rebeca y dice que ella cuando ve al hombre dice: ¿quién es este siervo que viene a nuestro encuentro? Y es evidente que ella ya se había enamorado de él cuando lo mira, y dice que se cubre su rostro con el velo, y que pues ya luego Isaac dice la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa, dice. Y entonces vemos aquí parte de la vida de Rebeca. Posteriormente Abraham fallece, y ya pues el matrimonio de Isaac y de Rebeca pues empieza a tener una historia ya como pareja. Y entonces vemos algo que pasa también en la vida de sus padres, y después de 20 años no podían concebir hijos. Y vemos cómo ahí también estas circunstancias de alguna manera crea algún roce. Sabemos la importancia de esa época, de cómo demostraba que era la bendición de Dios. Poder tener hijos para una mujer era una bendición, y el no poderlos era una frustración, porque se sentía que no había bendición de Dios, y también era tachada por la sociedad, ¿verdad? Entonces me imagino que estos 20 años Rebeca la pasó bastante difícil, y algo que me llama también la atención es que pasados estos años no había hijo, no se procreaban los hijos, pero viene Isaac y ora por su esposa también.
ahí vemos la importancia de la oración nuevamente, cómo esta historia está acompañada de esa búsqueda del Señor, ¿verdad? Porque hay oración en todo momento y viene la oración y el Señor responde también, y Rebeca queda embarazada, ¿verdad? Y nuevamente vemos el escenario. Hablábamos en el programa anterior que en ese entonces pues no se sabía cuando una mujer estaba embarazada hasta que ya empezaba a crecerle su vientre, ¿verdad? No había forma. Seguramente con el tiempo empezaron a descubrir los achaques o alguna forma, no sé, el hombre va desarrollando ciertos conocimientos, pero en ese entonces seguramente era un tiempo posterior y bastante, algunos 2-3 meses, ya cuando la mujer empieza a tener, se da cuenta que está embarazada, pero dice que había mucho dolor en su vientre y Rebeca estaba preocupada porque no sabía qué pasaba en el interior de ella, ¿verdad? Uh-huh. Y viene entonces Rebeca y dice que empieza a consultar también al Señor. O sea, vemos nuevamente esa búsqueda del Señor en ese hogar, y le dice: Señor, ¿por qué me pasa esto? Le dice, ¿verdad? Y seguramente ella tenía una oración profunda ahí con el Señor, pero el Señor le responde y le dice, primero le da una profecía, porque le muestra que no solamente está embarazada de un hijo, sino de 2, y el Señor dice: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Entonces vemos cómo el Señor ahí se muestra y le enseña también a Rebeca, a través de esa oración, lo que venía a hacerse y lo que iba a pasar, y pues que iba a tener no solamente 1, sino 2 hijos, ¿verdad? Amén, así es. Bueno, esto es una figura también de lo que es el Hijo de Dios y la Iglesia, ¿verdad? Nos llama la atención que las cosas se dan en una forma en la cual el Señor muestra su amor y muestra la figura de su Hijo Jesús en esta historia. Vemos que Rebeca es una mujer, es una doncella, es una virgen, es hermosa, está preparada ya para tener un novio o un esposo, y viene un personaje. Ese personaje también representa algo especial en la vida de la iglesia en estos momentos, ¿verdad? En este tiempo de la gracia. Esa mujer que ni siquiera sabía que iba a ser escogida para un hijo escogido de Dios, un hijo que era unigénito en ese momento de Sara, ¿verdad? De Abraham, era un hijo escogido y muy esperado por ellos, porque ellos sabían que el Señor les había dado una promesa de tener una descendencia como la arena del mar. Y viene Abraham a escogerle. El padre quiere una esposa para su hijo. Vemos que la figura de la iglesia y del Hijo de Dios, pues es notoria en esta historia, ¿verdad? Vemos que el padre desea la novia para su hijo, ese hijo que se tenía por muerto se levanta dentro de los muertos, porque él ya era un hijo que estaba destinado a la muerte cuando el Señor lo pide para ser sacrificado, pero de ahí, de la misma muerte, el Señor lo levanta. Es enviado un sirviente para conseguir una esposa para su hijo. El nombre del sirviente era Eliezer, que significa Dios de ayuda o ayudador de Dios.
el Espíritu Santo es nuestro ayudador, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que viene a quedarse en lugar del Hijo y viene a conseguir esa esposa para el Hijo. Y la iglesia viene a ser esa escogida, esa llamada por Dios para ser la esposa del Hijo. Y esta esposa, el Espíritu Santo, en este caso el sirviente Eliezer, llena a Rebeca de dones, de regalos, de cosas lindas para que ella sea adornada. Si nos damos cuenta, dice que le da un pendiente, le da pulseras, le da regalos que la adornen. Y en el caso nuestro como iglesia, el Espíritu Santo nos da esos dones para ser adornadas y ser agradables al novio, ¿verdad? Entonces, la novia hermosa, escogida, llamada, llena de dones, ella está puesta a cargo del sirviente, que es el Espíritu Santo, hasta que ella pueda reunirse con el esposo. La manera en que Isaac y Rebeca se vieron el uno al otro nos da una instrucción, una lección. Ninguno de los dos había estado en un noviazgo previo, ¿verdad? Ellos no se conocían, ellos no se habían visto personalmente, sino solo por la intervención del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia quizá no hemos visto, sin el quizá, no hemos visto personalmente al novio. Solo es una revelación de parte de su ayudador, que es el Espíritu Santo. Él nos revela al novio. Me imagino la plática que tuvo Eliezer con Rebeca en el camino. Eran muchos kilómetros, ¿verdad? Y pudieron ir platicando cómo era el novio. Y Eliezer diciéndole, él es hermoso, él es humilde, él es una persona que daría la vida por ti. Y me imagino la plática que tuvieron ahí describiendo a Isaac como un hijo escogido, ¿verdad? Un hijo que fue esperado por sus padres, amado por sus padres. Y Eliezer diciéndole a Rebeca todas las cualidades del novio. Yo creo que así el Espíritu Santo con nosotros, revelándonos al Señor Jesucristo y diciéndonos cómo es Él, y queriendo formar en nosotros su mismo carácter para que estemos en un mismo sentir con el novio. Y cuando Rebeca ve al novio, parece que estuvieran en un mismo sentir, se ven y se enamoran. Como lo dices, Almita, fue una escena muy romántica. Y dice que Isaac lleva a Rebeca a la tienda o a la habitación de su madre, porque allí él se consoló por la muerte de su madre. O sea, ella vino a llenarlo todo. Todos los vacíos que hubieran habido en el corazón de Isaac, Rebeca los llena. Esto nos da algo bien especial, porque quiere decir que nosotros como iglesia llenamos el corazón de Dios, llenamos el corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos esa novia que estamos siendo preparadas en ese camino en el cual el Espíritu Santo nos está describiendo cómo es el novio, para que nosotros, cuando lleguemos al final de ese camino, de ese caminar con el Espíritu Santo, nosotros sepamos en realidad cómo es el novio y le podamos conocer de tal manera que nos hagamos a su voluntad y podamos dirigirnos hacia Él con la disposición de hacer lo que Él quiere hacer en nosotros, ¿verdad?
Entonces, Rebeca y la iglesia son escogidas para ese matrimonio, para esa boda especial, antes que ellas mismas lo supieran, antes que nosotros mismos lo supiéramos. Dice que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no lo sabíamos, que éramos esa novia escogida, ¿verdad? Ahí en Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos cómo Rebeca se presenta a Isaac. Se presenta, dice que se pone el velo, y el velo puesto sobre su rostro es señal de pureza, es señal de que ella era pura en todo el sentido de la palabra. Era una doncella que había sido obediente a sus padres, que no había sido promiscua, no había tenido sexo con ningún otro hombre. Ella era una mujer sin mancha, era una mujer que iba a ser entregada al novio en perfectas condiciones, ¿verdad? Y yo creo que el Señor, pues nosotros no somos así, lamentablemente no somos una doncella sin mancha, pero en ese camino vamos, ¿verdad? Amén. En ser perfeccionados, dice que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos en camino a esa perfección, y no lo vamos a lograr sino hasta el día de Jesucristo. Dice, el día que Cristo venga, entonces nosotros vamos a alcanzar esa perfección, porque entonces ya vamos a estar sometidos a su voluntad en la perfección que Él quiere. Entonces vamos a ser esa novia sin mancha y sin arruga que Él quiere. Y somos puestas ahí, igual que Rebeca fue puesta para un propósito eterno, porque ella iba a ser madre de muchedumbres, madre de millares, como lo dijeron sus familiares, ¿verdad? Esa bendición que le dan sus familiares, iba a ser madre de miles, y como el Señor se lo reveló ahí, es que adentro de tu vientre tienes 2 naciones, y esas 2 naciones fueron multiplicadas, no nos imaginamos cómo, ¿verdad? Y nosotros también como iglesia somos puestas ahí con un propósito eterno. Nosotros somos eternos para estar por la eternidad con ese novio que está esperando allá el momento en que llegue la novia y sean esas bodas especiales, y él está ansioso esperando esa novia, así como estaba Isaac, ¿verdad? El Señor dice ahí también en Efesios 3, 10, 11, por medio del apóstol Pablo, diciéndole a los efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, aquí Pablo está recibiendo la revelación que la iglesia tiene un propósito eterno. Amén. Así como Rebeca tenía ese propósito eterno. Amén, qué bendición, Normita. De verdad es que como vemos ahí como el Señor nos muestra su amor, su fidelidad a través de cada palabra en la Biblia, de cada texto escrito, y cómo Él tiene un plan perfecto para nosotros. Amén. Pero también nos habla algo muy importante, cómo encontrarnos trabajando, esforzándonos para poder hallar y ser encontrados con el novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Él quiere una iglesia fiel, sin mancha y arruga, dice, que podamos estar
listos, preparados, esforzándonos para la venida de nuestro Señor. Amén. No cuándo Él va a venir, no estar ansiosos por cuándo Él va a venir, sino estar listos, trabajando, y pues ya el Señor en su tiempo, Él ya lo tiene establecido y Él viene por su iglesia, que eso es algo muy importante. Algo que también me llama la atención de la historia de Rebeca en la Biblia es que el Señor también nos muestra las cualidades humanas y cómo muchas veces también nosotros fallamos cuando nos alejamos de Él, cuando no confiamos en Él. En todo lo que hemos visto la importancia de la oración, de cómo se oró para que Elíasar pudiese encontrar a la mujer perfecta para el hijo de su Señor. Y vemos también la oración de Rebeca, la oración de Isaac cuando ella no podía tener hijos y cuando ella pues tenía mucho dolor en su vientre, también hay una oración, y el Señor va revelándose y se ve ahí esa estrecha comunión con el Señor. Pero también el Señor ahí nos deja diferentes situaciones que se vivieron también durante este tiempo y en la vida de Rebeca. Vemos cuando ya están casados con Isaac, ahí en Génesis 26, podemos ver también la historia que se repite un poco a la historia de su padre, de sus antepasados, y es que viene Isaac y engaña también ahí al rey Abimelech diciéndole que Rebeca era su hermana, ¿verdad? Y bueno, ahí pasa también una historia muy similar. El Señor la guarda de caer en pecado con ese rey, y pues el Señor los libra también y los ayuda. Pero vemos que esto también pudo haberse producido de alguna separación o un alejamiento del Señor, de no buscar del Señor, porque pues Isaac tenía miedo que le hicieran algo, de que lo mataran, y pues lo que hace es mentir para poder escapar de la muerte, digamos, y vemos ahí también porque también la Biblia habla de que Rebeca era una mujer muy hermosa, y fue vista por el rey Abimelech y le llamó la atención. Dice que su nombre significa cautivador. O sea, es algo muy hermoso, algo que te llama la atención. Y entonces, pues este es uno de los escenarios. El otro escenario que hablábamos es ya cuando pues Rebeca, sus hijos están adultos, y vemos la historia ahí de Jacob, de Ismael, de esa lucha de Saúl, siempre ahí se me cruzan a veces los nombres. Y bueno, vemos la lucha de la primogenitura, pero también vemos ahí la mano de mamá queriendo ayudar al hijo menor, haciéndole la comida para que él le llevara a su papá y que él fuese bendecido. Y después viene Rebeca y también le dice: envíalo lejos, también mintiéndole nuevamente con la excusa de que no quería que se casara con alguna de las extranjeras que estaban en esa tierra, ¿verdad? Lo manda otra vez a su parentela para buscar ahí esposa. Pero vemos que esto se muestra también como un cuadro de ese alejamiento del Señor. No hay oración. Hablábamos de que Rebeca había recibido la palabra del Señor y sabía que el plan del Señor era ya que ellos iban a tener 2 naciones y que el menor iba a servir al mayor, pero no cabe duda que como humanos siempre queremos, entre comillas, darle una manita al Señor y querer ayudar a cumplir sus planes en nuestra vida, pero cuando hacemos eso, ahí también vienen consecuencias y pecado que delante del Señor no es agradable, ¿verdad? Entonces yo creo que el Señor también nos muestra ahí estos cuadros para que aprendamos a que sin Él nada podemos hacer, y apartados de Él, pues nuestro fin es un fin de mal, es un fin de perdición. Y entonces la importancia de la búsqueda del Señor, de buscarle continuamente, de no alejarnos de Él en ningún momento en nuestras vidas, eso nos va a ayudar a poder cumplir con el plan que el Señor tiene para nosotros. No es que no lo vayamos a cumplir si nos desviamos, digamos, pero lo vamos a trazar, porque el Señor tiene un plan para nuestras vidas. Él es un Dios perfecto y Él quiere el bien para nosotros, dice su palabra, pero nosotros humanamente nos desesperamos, humanamente nos debilitamos porque nos alejamos de Él y cometemos ahí errores que el Señor pues nos es misericordioso y nos perdona y nos vuelve a encarrilar, pero
yo creo que la importancia aquí es aprender de estas situaciones para evitar ese alejamiento, ese desvío, y que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas y que podamos ser útiles y podamos estar también atentos ahí para su venida, ¿verdad? Sí, y yo creo que un pastor dice por ahí que leamos la Biblia, que está llena de historias de gente rota, ¿verdad? También para mostrarnos de que el humano no ha sido perfecto, que no ha habido un humano perfecto, ¿verdad? Rebeca muy linda, muy dedicada, muy humilde, pero comete su error, ¿verdad? Comete sus errores. Y ahí el Señor nos enseña que necesitamos de su guianza, ¿verdad? Necesitamos de eso, y siempre el Señor no quiere que, algo que nos decía hermano Carlos era, no mezclen sus sentimientos cuando se trata de aconsejar o de dar la palabra. No mezclen sentimientos. A las madres se nos da mucho eso. Mezclamos sentimientos y ya nos vale cualquier otra cosa que venga de cualquier otro lado, cualquier consejo. En este caso a Rebeca se le había dicho que su hijo menor serviría al mayor. Ella tenía que esperar qué era lo que Dios iba a hacer, pero ella metió su mano y engaña a Abraham y engaña y hace que Esaú quede mal. Bueno, Esaú también había cometido su error. Él había vendido su primogenitura. Ya estaba predestinado a que él había despreciado su primogenitura por un plato de lentejas, dice. Entonces todo eso se fue dando y se cumple sí o sí la palabra del Señor. Aún con nuestros errores, la palabra del Señor se cumple, ¿verdad? Entonces, como madres tenemos que tener mucho cuidado de orar al Señor, seguir la guianza del Señor, porque cuando ya tenemos hijos, los sentimientos están muy, muy metidos en nuestro corazón a favor de nuestros hijos, y más en este caso que dice que Rebeca tenía su preferido y, Sara tenía su preferido. Rebeca tenía su... Ya me hice bolas yo también con los nombres. Rebeca tenía su preferido, Isaac tenía el de él, ¿verdad? Y vemos que los sentimientos nos juegan una mala pasada. Tenemos que tener cuidado, aún tratándose de los hijos, pedir la guianza del Señor y seguir su consejo, ¿verdad? Para no meter la pata en el camino. Entonces vemos esas similitudes que hay entre Rebeca y la iglesia. Ambas conocieron al Hijo por medio de su representativo, que es el Espíritu Santo. Eliezer es representante del Espíritu Santo en esta historia. La disposición de dejarlo todo por el novio. Nosotros como iglesia pues estamos ya determinados a dejarlo todo por Cristo Jesús, ¿verdad? Ese debería ser el sentir de la iglesia en general. Y nos sentimos amadas y cuidadas por ese esposo, ¿verdad? Ese futuro esposo que a la iglesia le espera. Isaac y Jesucristo también tienen similitudes. Eran prometidos antes de la llegada de la novia. Ya tenían predestinada la novia ahí, que el Señor, el Padre, les había escogido. Llegaron en el tiempo indicado, en el tiempo que Dios había indicado. Fueron concebidos y nacidos milagrosamente, tanto Isaac como el Señor Jesucristo. Fueron dados un nombre especial, le fue dado un nombre especial a cada uno antes de nacer, tanto a Isaac como a Jesucristo, ofrecidos en sacrificio por sus padres, levantados entre los muertos. Eran y siguen siendo cabeza de una gran nación, de una gran compañía, ¿verdad? De una gran tribu, un gran pueblo.
para bendición de ese pueblo, para bendición de esas personas. Y preparan un lugar para la novia. Isaac preparó esa recámara que era de su madre para llevar a la novia, una recámara especial. Así el Señor Jesucristo está preparando ese lugar. Él lo dijo: me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tuvieron y tienen un ministerio de intercesión mientras llega la novia. Un ministerio de oración mientras la novia llega hacia ellos. Entonces, todas esas similitudes nos ayudan a pensar cómo Jesucristo está a la espera de su iglesia y cómo el Espíritu Santo nos llena, nos adorna para irnos a presentar hacia ese novio, ¿verdad? Yo creo que el tiempo se nos fue. No me había dado cuenta. Pero gracias a Dios que pudimos compartir con ustedes esta historia tan hermosa. A mí me gustó mucho, Almita, no sé si a ti. Sí, muy completa, me gustó a mí también. Sí, muy linda. No sé si hay saludos por ahí que tengamos por medio de WhatsApp. No hay, pero por medio de Facebook sí hay. Sí, ahí nos saluda nuestra hermana Maricruz Álvarez. Buenos días, hermana Normi y Almita. Dios les bendiga, ya en sintonía con la palabra del Señor y el tema de hoy, bendiciones y abrazos. Amén. También Yesenia Gómez de Interiano dice: muy buen día, bendiciones, pastora Norma y hermana Alma, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Yesenia. Amén. Carol Gómez, también bendiciones, pastora Norma y hermana Alma, muy bendecidos temas relacionados sobre las mujeres de la Biblia. Muy bonito mensaje, llenan mi corazón para seguir adelante a pesar de toda la situación en esta vida. Ahí saludos a hermana Carol. Amén. Laura Sarabia dice: buenos días, Normi y hermana Almita, vamos en el carro con mi mamá escuchando la preciosa enseñanza. Dios las bendiga y gracias por su dedicación y esfuerzo. Gracias a Laurita y a hermana Ida, un abrazo para ellas, Dios las bendiga y las guarde. Amén. Hermana Rosy Flores, buenos días, hermanas, feliz y bendecido inicio de semana, feliz aniversario, dice ahí también. Gracias, hermana Rosy, por sus bendiciones. También hermana Carlota Marroquín de León dice: buenos días, hermanas, es una bendición poder escucharlas, tema precioso de las mujeres virtuosas que habla la Biblia. Gracias, hermana Carlota, por escribirnos. Amén. Y ahí, hermano Daniel García, bendiciones, amadas, las quiero mucho, dice. Gracias, Dani, Dios te bendiga. Bueno, entonces estos son los saludos del día de hoy. Gracias por escribirnos y estar atentos al programa y a estas enseñanzas de parte de nuestro Señor, que yo sé que después de haber orado, Él es el que pone en nuestros corazones que poder compartir con ustedes. Aprovechemos estas enseñanzas, lean la Biblia, busquen, porque puede ser que el Señor les dé mucho más de lo que nosotros les hemos platicado acá. El Señor puede darles más enseñanzas y si tienen algo extra ahí, compártanlo con nosotros, por favor, para poder hacer más grande esta sabiduría, esta enseñanza de parte de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Les enviamos ese abrazo bien fuerte desde acá de Guatemala hacia donde ustedes estén, y que el Señor les guarde, les bendiga, les prospere en esta semana, y que el Espíritu Santo los guíe a donde quiera que vayan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Eres tú esa mujer
mujer valiente que me escuchas y te identifica. Gracias por su sintonía el día de hoy. Hemos llegado al final del programa Mujer Redimida. Le invitamos a que nos vuelva a escuchar en nuestra próxima emisión. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría. Transmite desde la ciudad de Guatemala Radio Peniel en www.penielguatemala.com. La señal de Dios. Voz oficial del Ministerio Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Radio Peniel, la señal de Dios. La señal de Dios. La señal de Dios. Esto es lo que suena en Radio Peniel. Clásicos. Yo siento